Este es mi proyecto número 4 de la materia de controladores lógicos programables. En la primera sección podemos encontrar las entradas y las salidas de la automatización. El objetivo de este proyecto consiste en la automatización del proceso que realiza una prensa mecánica de forjado de un solo paso. El proceso comienza con las condiciones de seguridad, las cuales encienden una marca M1. Las condiciones de seguridad están ligadas a los bloques AND 1 y 2. Estas condiciones son que no haya un parado de emergencia que corte el voltaje suministrado a la entrada 1, que el tipo de trabajo es automático, que la presión indicada en el tanque se encuentre dentro del rango programado, que es la entrada I6. Y una de las consideraciones dentro de la automatización es que cuando el nivel del tanque de lubricante sea bajo, solo debe permitir hacer 5 ciclos hasta que se encienda una alerta que no nos debería permitir que la marca M1 esté encendida. Esto se logró por medio del relé autoenclavador del bloque 3, el cual consiste en un contador adelante y atrás que es reseteado con la entrada I5, ya que la entrada I5 nos indica que ya hay nivel de lubricante OK en el tanque. Por lo tanto, en el bloque 5 se trata de un AND, que en cuanto a la entrada I5 no esté suministrando señal que indique que hay lubricante suficiente en el tanque, cada que se realice un proceso nos va a indicar la entrada I14, ya que la entrada I14 detecta cuando una pieza está siendo almacenada, o sea que ya ha sido forjada. Por lo tanto, cada que se forje una pieza y no haya nivel de lubricante OK en el tanque, se va a ir contando en este contador adelante y atrás. Y cuando llegue al conteo de 5, se encenderá este relé autoenclavador y por la negación de acá, la marca M1 no podrá encenderse. Este relé autoenclavador es reseteado si ya vuelve a haber nivel OK de lubricante en el tanque, que es la entrada I5, o sea, hace un reset por llave por la entrada I4. Otra condición es que la temperatura dentro de los dados esté en el rango programado. Este rango es de 995 grados centígrados a 999. Por lo tanto, se enciende esta marca M2 cuando este conmutador analógico de valor umbral llega al valor de 999. Y cuando se enciende nos indicará que ya hay temperatura que hay en los dados de la prensa para realizar un forjado, y esas serían las condiciones seguras. Cabe mencionar que si hay algún fallo que encienda la luz roja no debería de haber condición segura. Por ello aquí la salida Q9 está negada, ya que Q9 la lámpara roja o lo que se enciende no hay una condición segura que encienda la marca M1. Lo siguiente es presurizar el tanque de cera si no hay una presión suficiente. Esto nos lo indicaría la entrada I6, ya que la entrada I6 nos indica que la presión del tanque de lubricante se encuentra dentro del rango programado. Por ello, si deja de haber señal por esa entrada, se encendería la salida Q6, que es alimentar de aire al tanque para presurizarlo y llegar a la presión indicada. Todo esto si el proceso no tiene un parado de emergencia que corte el suministro en la entrada I1. La siguiente tarea es la de girar el volante a 1200 RPM. Este relé autoenclavador es encendido si hay una marca segura, que dé pauta que inicie el proceso y que se encienda el motor que gire el volante de la prensa. Por lo tanto, si hay una condición segura, se encendería la salida Q2, que es la que enciende el motor que gira el volante. Este volante es apagado por medio del reseteo de este bloque 11, que tiene como condiciones que ya no hay una marca segura. Por medio de esta instrucción aritmética se daría el valor de 1200, que sería el valor de la velocidad del volante, que sería mostrado en el mensaje de texto con el botón del PLCS2. Lo siguiente es la llegada del tocho a la primera banda transportadora. Después el tocho entrará al horno de inducción, donde pasarán alrededor de 5 segundos hasta alcanzar la temperatura programada, la cual debe ser por encima de la temperatura de recristalización del acero. Por medio de este relé autoenclavador se enciende la salida Q12. La salida Q12 es la encargada de encender el horno de inducción para calentar el tocho. El bloque 5 está encendido cuando se cumplen las condiciones del bloque AM14, las cuales son que se detecte un tocho llegando al horno de inducción por la banda de entrada al horno, que es la entrada I8, que haya condición segura que encienda la marca M1. Este bloque es reseteado y apaga el horno de inducción si deja de haber una condición segura, o si se cumplen las condiciones del bloque 21, las cuales son un retardo a la conexión de 5 segundos, que inicia el retardo a la conexión cuando el tocho entra al horno de inducción, o sea cuando la entrada 8 deje de emitir señal. Y se llega a la temperatura programada dentro del horno de inducción, que nos lo indicaría la entrada I7. En este bloque se desarrolla el encendido a la banda de entrada,
La banda de entrada debe encenderse 2 veces y apagar una vez cuando el tocho esté dentro del horno de inducción. El primer encendido se indica en el bloque 18. Cuando un tocho llegue, esto sería mostrado por la entrada I8, y si hay condición segura, la banda de entrada debe de encenderse, por lo que se enciende el bloque 19 que encienda la salida Q1. El siguiente encendido es cuando el tocho sale del horno de inducción. El relé enclavador del bloque 22 es encendido cuando el tocho llega a la temperatura programada. Esto nos indicaría la entrada I7, y si hay condición segura, se encendería el bloque 19 que enciende la salida Q1, que se enciende la banda de entrada. Este bloque es reseteado cuando ya no hay una condición segura o cuando el tocho llegue a la entrada de la prensa, que nos lo indicaría el sensor I9. Una vez el tocho esté en la entrada de la prensa mecánica de forjado, se deben abrir las boquillas de lubricación de los lados de la prensa por 2 segundos, mientras el robot 1 transporta el tocho caliente a la prensa en un tiempo de 5 segundos. Así, cuando se coloque la pieza, el dado ya estará lubricado. El bloque del relé autoclavador 25 es el que enciende las salidas Q4 y Q5, las cuales son las cargadas de abrir las boquillas y alimentar de lubricante las mismas. Este proceso inicia cuando se cumplen las condiciones del bloque 24, las cuales son que el tocho llegue a la entrada de la prensa, nos lo indicaría la entrada I9, y si hay una condición segura. Este bloque es reseteado si ya no hay una condición segura o si se pasan 2 segundos después de que enciende la marca M3. La marca M3 nos indica que se han abierto las boquillas, lo que significa que las boquillas solo pueden estar abiertas 2 segundos. El bloque 29 es el encargado de encender la salida Q13. La salida Q13 envía una señal para activar el brazo robot para meter el tocho en la prensa. El brazo robot es encendido cuando llegue un tocho a la entrada de la prensa y si hay una condición segura, que son las mismas condiciones del bloque 24. Y es reseteado cuando ya no hay una condición segura o si el bloque 40 se enciende, por lo que se deben de cumplir las condiciones, que son un retardo de la conexión de 5 segundos en cuanto se apague la entrada I9, o sea, 5 segundos después de que el tocho deje la entrada de la prensa, y la entrada I12 que nos indica que ya hay una pieza dentro de la prensa. Significa que es los 5 segundos que son el tiempo estimado del traslado del tocho a la prensa, y una vez ya se haya sentido el sensor de que la pieza ya está dentro de la prensa, ya se puede desactivar esta salida, que es la del robot. Lo siguiente es la conexión del embrague. Por medio de este relé enclavador se enciende la salida Q3. Esta salida es el embrague que conecta el volante al cigüeñal para hacerlo girar y bajar el pistón de los lados de la prensa. Es encendido en cuanto se cumplen las condiciones del bloque 33. Estas condiciones son que haya una pieza dentro de los pasos de la prensa, que nos lo indicaría la entrada 12, y si el embrague está desacoplado, que nos lo indicaría la entrada 11, y si hay una condición segura. Si la salida 13 o 14 están encendidas, no debería de conectarse el embrague para realizar un forjado, ya que nos indicaría que hay algún robot dentro de la prensa o realizando alguna tarea. El bloque es reseteado si no hay una condición segura, o por medio de este retardo de la conexión de 3 segundos, que inicia el retardo de la conexión cuando la entrada 10 es encendida. La entrada 10 es la que detecta el pistón que controla el pedal del embrague como retraído, por lo que el pistón que controla el pedal del embrague cuando esté retraído permite que el cigüeñal gire junto al volante, y de esta forma la vila del pistón de los lados de la prensa baje y haga el prensado de la pieza en un tiempo de 3 segundos, por ello el retardo de la conexión de 3 segundos. En cuanto se realice el forjado, nos lo indicaría este bloque, por lo tanto se encendería este relé enclavador, el bloque 36, que tiene una indicación del que un prensado se ha realizado y que una pieza ha sido forjada. Este bloque es reseteado por medio de la entrada 13, que nos indica que una pieza ha salido de la prensa. Una vez la pieza ha sido forjada, el robot 2 debe de transportar la pieza a la segunda banda de transportadora, por lo que este relé enclavador del bloque 38 enciende la salida Q14, la cual activa el brazo robot para sacar la pieza de la prensa. Este bloque 38 es encendido cuando se cumplen las condiciones del bloque 37, las cuales son que una pieza ya ha sido forjada, lo cual nos lo indicaría el bloque 36, y si hay una condición segura. Este bloque es reseteado y apaga el robot 2 cuando ya hay una condición segura,
o si se cumplen las condiciones del bloque 42. Las condiciones son un retardo de conexión de 5 segundos, que inicia el retardo de la conexión cuando la entrada 12 ya no emite señal. La entrada 12 es la que detecta una pieza dentro de la prensa, y como el traslado de la pieza a la banda debe de durar 5 segundos, en cuanto la pieza haya sido quitada de los dados, deben transcurrir 5 segundos para que llegue a la banda. Por lo que si se activa la entrada 13, nos indicaría que ya ha llegado una pieza a la banda transportadora de salida, y debería de apagarse el robot transportador 2. Lo siguiente es el encendido del extractor, que inicia el proceso de enfriado de la pieza en la banda transportadora 2. El bloque 44 enciende las salidas Q7 y Q8, donde Q7 es el encargado de encender el ventilador y Q8 es el que enciende la banda transportadora de salida. Este bloque 44 es encendido cuando se cumplen las condiciones del bloque 43, las cuales son que la entrada 13 se encienda y que haya una condición segura. La entrada 13 es el sensor de la entrada de la banda de salida, lo que nos indicaría que hay una pieza saliendo de la prensa de forjado. Este bloque 44 es reseteado si ya no hay una condición segura o si la entrada 14 es encendida. La entrada 14 detecta que la pieza está siendo almacenada, por lo tanto apagarían este bloque, que apagarían las salidas Q7 y Q8, que apagan el ventilador y la banda transportadora de salida. Ya que durante todo el proceso se debe contar con señales que nos indiquen si todo está trabajando de manera correcta o si existe alguna falla. La lógica de la lámpara verde enciende la salida Q11, la cual es el encendido de la lámpara verde. Esta lógica consiste en un bloque AND del bloque 46 que enciende la lámpara verde si hay una condición segura, pero la apaga si el bloque 47 y 48 están encendidos debido a las negaciones. El bloque 47 y 49 nos indica que la lámpara roja está encendida o que la lámpara amarilla está encendida. Por lo tanto, la lámpara verde no debería estar encendida si hay estas condiciones presentes. Lo siguiente es el conteo de piezas que son forjadas por medio de la prensa mecánica. Este contador adelante y atrás cuenta cada que se enciende la salida Q3. La salida Q3 nos indica que el embrague acopló el volante al cigüeñal. Por lo tanto, es cuando una pieza es prensada. Por lo tanto, lleva el conteo de encendidos de Q3, que es el conteo de piezas, y es reseteado por medio de la entrada 4, que es un reset por llave. Por medio de este mensaje de texto podemos ver las piezas forjadas y la fecha. La lámpara amarilla parpadeante inicia si hay una condición segura y si la entrada 4 y 5 no están encendidas. La entrada 4 nos indica un reset de llave que apagaría la alarma, y la entrada 5 nos indica que hay un nivel bajo de lubricante en el tanque. Este generador de impulsos asíncrono programado para apagar y encender 2 segundos es el que simula el parpadeo de la salida Q10, ya que Q10 es la lámpara amarilla. La lámpara roja son los fallos que pueden presentarse en el proceso que encienden la lámpara roja fija. Estas fallas están presentes en los bloques 49 y 50 y encienden el bloque de la lámpara roja, que es el 59. La lámpara roja puede ser reseteada por una entrada 4, que es el reset por llave, ya que el reset por llave debería detener las alarmas. Todas las fallas que pueden encender la lámpara roja son las siguientes: lubricante escaso en el tanque, un parado de emergencia, o que la temperatura no esté apta en los dados de la prensa, o que el tipo de trabajo haya sido cambiado manual, o por medio de la vida útil del embrague. Un lubricante escaso nos indica que cuando se enciende el bloque 3 se va a desplegar este mensaje de texto que nos indica que ya no hay lubricante en el tanque. Nos indica la hora del incidente. El bloque 3, como ya vimos, es cuando se realizan 5 procesos con lubricante escaso en el tanque. El siguiente es el parado de emergencia, que cortaría el suministraje de voltaje de la entrada 1. Por lo tanto, cuando la entrada 1 ya no mande señal, se desplegará este mensaje de texto que nos indica un parado de emergencia y la hora del incidente. Lo siguiente es la temperatura de la prensa no apta. Cuando la marca M2 deje de emitir señal, se desplegará este mensaje de texto que nos indica que la temperatura está fuera de rango y la temperatura actual de los dados de la prensa y la hora de activación del mensaje. La siguiente falla es cambiar el tipo de trabajo. En cuanto se enciende la entrada 3, nos indica que el tipo de trabajo fue cambiado a manual, por lo que se desplegará este mensaje de texto indicando la falla y la hora de activación. La vida útil del embrague consiste en un contador de horas de funcionamiento que lleva el conteo de encendido de la salida 3. La salida 3 es el embrague,
Y está programado porque cuando el embrague lleva 1230 horas de encendido, se encienda y nos indica una falla, que significa la vida útil del embrague, y es reseteado por el reset de llave de la entrada 4. Por medio del botón del PLCS1 podemos ver las horas de funcionamiento del embrague y las horas que faltan para que se llegue a este número, que es MN. Realizando una simulación del proceso, lo primero es que haya una condición segura, que no haya un paro de emergencia, que el tipo de trabajo sea automático, que la presión en el tanque esté estable, que haya suficiente lubricante en el tanque, que no haya un reset por llave y que la temperatura en los dados sea mayor de 999. Una vez encendida la marca M1, podemos ver que ya empezó a girar el volante y ya podemos ver la velocidad. 7200 RPM, la hora y la fecha actual. Entonces se seguiría con el calentamiento del tocho en el horno de inducción. Será la llegada del tocho. Se enciende la banda de entrada. Es el tiempo que dura en el horno de inducción hasta llegar a la temperatura. Se vuelve a encender la banda de entrada hasta que llega a la banda de entrada de la prensa. Como ven, inicia el proceso de lubricación de 2 segundos. Este es el proceso de transporte de 5 segundos. Hasta que llega y se enciende el sensor de la prensa, que indica que ha llegado a los dados de la prensa, y luego empieza la conexión del embrague para iniciar el forjado. Para esto el pistón que controla el pedal del embrague debe de estar extendido. En cuanto se retrae para realizar el forjado, deben de pasar 3 segundos, que es el tiempo estimado en el que se realiza el prensado. Una vez se haya realizado el prensado, ya se puede realizar el recogido de la pieza para el proceso de almacenamiento y enfriado. En cuanto al recogido de la prensa, son 5 segundos estimados del tiempo de transporte a la banda transportadora de salida. Después se enciende el sensor que indica que ha llegado a la banda transportadora de salida 2 y el robot ya deja de el transporte. Luego inicia el extractor, que es el enfriado de la pieza. El ventilador es encendido hasta que llega al sensor de salida, que nos indicaría el 14. Y se apagaría la banda de salida y el ventilador. Por lo tanto ya se ha forjado una pieza. Solo para mostrar, si no hubiera nivel suficiente de lubricante en el tanque, la entrada I5 no emitirá señal y se iniciaría el proceso de parpadeo de la lámpara amarilla. Y si se realizan 5 procesos así, se encenderá la lámpara roja fija, que nos indica que ya no hay nivel suficiente para realizar más procesos. Lubricante escaso en el tanque y la hora del incidente.